Bien, nos encontramos nuevamente. Ayer estuvimos conversando en el capítulo 2 cómo el Señor había mostrado a través de esa estatua, esa gran imagen, cómo a través del tiempo iría transcurriendo la historia de la humanidad. Dios le contó a Nabucodonosor y le reveló a Daniel que estaría Babilonia, luego vendría Medo-Persia, después Grecia, después Roma, después un reino dividido, y luego de esto Dios intervendría en los asuntos humanos y la historia del mundo terminaría como la conocemos. Él instauraría un nuevo reino que duraría por toda la eternidad. ¿Saben? Lo buenísimo de eso es que nosotros estamos viviendo en el final de la historia y sabemos que muy pronto el Señor va a venir como nos prometió a buscarnos para compartir esa eternidad con Él. Ese es el mensaje que nos quedó la semana pasada y que solo Dios puede revelar el futuro. Lo que vimos ayer. Hoy lo que estamos viendo es una historia que ocurre varios años después, casi 20 años después de la historia anterior, y ya los que habían sido jovencitos en el capítulo 1, capítulo 2, ahora ya promedian los 40 años. Y Nabucodonosor, que había sido tan impresionado con lo que había ocurrido en el episodio del sueño que él olvidó y Daniel le recordó, parece que durante estos años Satanás fue trabajando en la mente de este hombre y después de haberse maravillado tanto por la revelación que Dios le dio, empezó a hacerle cada vez más ruido dentro de su mente eso de que tú eres la cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reino. Eso de que después vendrá otro reino le fue carcomiendo la cabeza, obviamente esto instigado por Satanás, hasta que finalmente decidió hacer la jugada que figura en el capítulo 3, que es simplemente una jugada de Satanás para tratar de aplastar al pueblo de Dios, utilizando como instrumento a Nabucodonosor. Y yo voy a contar solamente la primera parte del capítulo 3, ustedes supongo que ya la han leído, para así nos podemos enfocar después en lo que es el corazón de este capítulo. Ustedes vieron que la escena se desarrolla en una gran llanura, la llanura de Dura, donde fue levantada una impresionante estatua, una imagen como la del sueño, solo que esta es toda de oro. Tiene 30 metros de alto, toda bañada en oro, 3 metros de ancho, seguramente un buen pedestal, y después encima la gran estatua. Y la idea es que todo el imperio se concentró en ese lugar. Todos los líderes del imperio se concentran en ese lugar para jurar lealtad al rey. Parece una buena idea, ¿no es cierto? Y ese juramento de lealtad, ¿cómo se hace? Cuando se organiza todo para que se dé una orden específica en un momento puntual, toda la gente que está llenando esa llanura, decenas y decenas de miles de personas, todos representantes de alguna parte del reino, cuando se da la orden deben inclinarse delante de la estatua, con lo que están diciendo simplemente: yo obedezco a Nabucodonosor, yo le soy leal a él. Estaría todo bien si no fuera que la palabra de Dios indicaba que no debemos postrarnos delante de nadie, sino solo delante de Dios. Así fue que transcurre toda esta situación y, por supuesto, el rey había preparado una motivación espectacular. La idea era: o te arrodillás o mirá. Había un horno que se había utilizado seguramente para gran parte de la construcción de la estatua, y la persona que se le ocurriese quedarse de pie sería echada dentro de ese horno. Obviamente todos se arrodillarían. Cuando la orden se dio, por supuesto que todos se arrodillaron, excepto, ustedes saben, esos 3 jóvenes. Daniel no estaba presente, pero sus 3 amigos sí. Y sus 3 amigos decidieron quedarse de pie, no importa lo que los demás hagan. Y sepamos que esta no fue una decisión improvisada. Ellos lo pensaron previamente y cuando fueron al momento, ellos sabían lo que iba a ocurrir.
pero ya fueron con una decisión tomada. No se dejaron llevar por la presión de lo que todos hacían, por esa marea humana que de pronto se postró delante de la imagen y ellos quedaron firmes, de pie, frente a lo que todos los demás hacían. Ustedes saben que fueron llamados delante del rey para explicar lo que había pasado. El rey hace algo increíble, que es darles una segunda oportunidad. ¿Por qué esta segunda oportunidad? Bueno, porque para el enemigo hay algo mejor que quitar la vida a los hijos de Dios. Eso mejor que puede hacer es hacer que los hijos de Dios renuncien a sus principios y le den la espalda a Dios. Entonces fue preferible esta segunda oportunidad. Solamente que ahí aparece una respuesta espectacular de estos fieles hijos de Dios. Dice el versículo 16 del capítulo 3 que Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a los dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo. Esto le dicen al rey delante de toda esa multitud congregada. Y ustedes vieron la historia, dice que el rey se enfureció, mandó calentar más el horno, los mandó atar de pies y manos y soldados fuertes los llevaron. Estos jóvenes pensaban que Dios los podía salvar. ¿Cómo los iba a salvar? Bueno, esto es algo fundamental que no quiero que te olvides ni que dejes de tener en cuenta. No hace falta que se te ocurra cómo puede Dios salvarte de una situación, de una encrucijada de la que vos no ves ninguna salida. Siempre, siempre tenés que tener presente que donde vos no veas ninguna salida, Dios tiene 100. Yo creo que estos jóvenes quizás pensaron que Dios pudo haber mandado un ángel poderoso que impida que entren dentro del horno, no sé. Pero lo que nos cuenta la historia es que ellos fueron atados de pie y mano, fueron llevados adentro del horno y fueron tirados dentro del horno. Un horno que irradiaba tanto calor que los fuertes soldados que los echaron dentro murieron por el resplandor del calor que salía de adentro. Pero ustedes también saben lo que pasó cuando estaban dentro del horno. Dice que de pronto el rey Nabucodonosor, que estaba mirando cómo se ejecutaba a estos rebeldes, dice que el rey se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a su consejero: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del horno? Sí, rey. Y él dijo, versículo 25, sin embargo yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Yo no puedo imaginarme la impresión que tiene que haber sido de quienes observaban esto desde afuera, y mucho menos puedo imaginarme lo que habrá sido estar dentro del horno. Ellos seguramente nunca quisieron estar dentro del horno, pero cuando estuvieron ahí, dentro del horno de fuego, fue la experiencia más espectacular que hayan vivido en toda su vida, porque ahí, en lo que sería el peor momento, es cuando pudieron ver a Dios más cerca de ellos que nunca antes, y pudieron vivir una experiencia que otro ser humano no ha podido vivir nunca. Y ese que fue, o que pintaba ser el peor día de su vida en algún sentido, terminó siendo el mejor día de su vida. Esa experiencia, esos minutos pasados dentro del horno, los recordarían siempre y nunca se cansarían de contarlo. Cuando el rey reacciona y los llama para que salgan afuera, algo espectacular realmente pasa, porque dice que se juntaron entonces los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni sobre sus cabellos. Ni un cabello se había quemado de sus cabezas, sus ropas intactas, ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces pasa algo increíble, porque Satanás quiso aplastar a ese pequeño remanente de hijos fieles, pero Dios obró tan poderosamente que destrozó los planes de Satanás, al punto que dice el versículo 28 que Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él.
Nunca te olvides de esto. Vas a enfrentar seguramente muchas veces en la vida situaciones de las que no hay escapatoria. No es que solo a vos te parece que no la hay, no la hay. ¿Tiene sentido ir a Dios cuando no hay ninguna escapatoria? Te aseguro que tiene todo el sentido del mundo. Porque siempre, recordalo, aunque vos creas que no hay salida, Dios tiene 1000 ideas que a vos ni siquiera se te ocurrirían. Yo estoy seguro que estas personas nunca imaginaron que el plan de Dios para salvarlos era que estén adentro del horno y ahí Él los salvaría. Después, los repudiados 3 que fueron echados dentro del horno cuando salieron fueron los 3 más admirados de todo el reino, empezando por el rey, que los admiraba y bendijo a Dios por lo que había hecho con ellos. Y los bendijo a ellos porque fueron fieles a su Dios y lo desobedecieron a Él. Dios tiene planes increíbles para tu vida. Tan increíbles que no los podrías creer si te los dijera claramente Dios. Pero tu parte en el plan divino es confiar en Él. Dios es el que hará los milagros y lo increíble. Que Dios te bendiga para que podamos poner en Él nuestra fe cada día que transitemos, para que entendamos que poner nuestra confianza en Dios es lo que habilita al Señor para que pueda obrar los grandísimos milagros. Que Dios nos bendiga y nos encontramos mañana.